Se escribe una novela es algo así como normal. Si un abogado escribe otra novela, como por ejemplo La Catedral del Mar, pues es algo, digamos, ya épico, ¿no? Pero lo que realmente es un mérito indudable es que un oftalmólogo escriba un libro de finanzas. Por tanto, esto es quizás, yo creo que uno de los grandes descubrimientos de nuestra civilización. Un oftalmólogo escribiendo un libro de finanzas. Ignacio Pradera es licenciado en Medicina y Cirugía, obtuvo el premio extraordinario, especialista en oftalmología, es máster por ESADE y además fue profesor de oftalmología en la Universidad de Barcelona. Sin embargo, Ignacio Pradera, que tiene muchos méritos, pues pasará a la posteridad porque es el autor de un libro interesante y que vamos a comentar y que lo vamos a presentar, que se titula Las cuentas del prisionero, finanzas no aptas para menores. Cómo le expliqué las finanzas básicas y su aplicabilidad práctica a mi compañero de celda. Doctor Ignacio Pradera, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchísimas bien, gracias. acércate al micrófono tranquilamente, póntelo más cerca, tú ahí, cómetelo tranquilamente, que es todo tuyo. Oye, Ignacio, bueno, la sorpresa es cuando me dicen que has escrito el libro y la sorpresa es cuando veo el título y lo primero que yo, entonces, bueno, yo lo pregunté creo que a tu hijo, ¿no? Y tu padre está en la cárcel, así, de aquella manera. Y dije, no, digo, oye, bueno, a ver, ¿por qué el título de Las cuentas del prisionero, Ignacio? Las cuentas del prisionero, realmente elegí meter a un empresario en la cárcel y que discutiera o reflexionara sobre la economía y sobre las finanzas con su compañero de celda, un poco por tres razones. Una, porque me permitía jugar con el argot. Cada disciplina tiene un argot, tiene unas palabras que parecen crípticas, pero que realmente muchas veces se refieren a conceptos básicos. Y el empresario y su compañero de celda al principio no se entienden porque utilizan jerga diferente, pero se están refiriendo a los mismos conceptos. Y entonces me permitía jugar un poco con la relación entre concepto y término. Y muchas veces las finanzas las rechazamos o nos parecen muy complicadas porque no sabemos hacer la asociación correcta entre concepto y término. Otra cosa que me permitía las finanzas, la cárcel, era hablar sobre la importancia de adaptarse al entorno. Cuando entras en un entorno que no conoces, inmediatamente te tienes que adaptar a él. Y ese empresario de éxito, dentro, se encontraba sin herramientas, se encontraba sin conocimientos, se encontraba desvalido y se veía obligado a adquirir los conocimientos un poco básicos. Un poco también el mensaje es eso. Si somos ignorantes desde el punto de vista financiero, también podemos ser desvalidos en este mundo actual. Y el tercer elemento es jugar con los tópicos. Todos los presos son iguales, todos los hombres son iguales, todos los trabajadores son iguales, todos los empresarios son iguales, todos los catalanes son iguales, todos los andaluces son iguales. Bueno, pues esos tópicos que tenemos tan arraigados en el área económica y a la hora de tomar decisiones, y a la hora de votar, y a la hora de tomar decisiones cotidianas, nos influyen mucho y muchas veces negativamente. Esos tres elementos me parecieron importantes y que podía jugar con ellos si encuadraba a los personajes en el ambiente carcelario. Podemos hacernos amigos de las finanzas y convertir a las cuentas financieras en prácticas herramientas si dejamos de ser prisioneros de la falsa creencia de que son aburridas y complejas. Tú llegas a la convicción de que las cuentas tampoco son tan aburridas ni complejas, sino que son... Eso es una experiencia personal. A ver, explíqueme, tú ibas para oftalmólogo, es decir, que tú y yo ahora podríamos estar juntos diciéndote, doctor, que, bueno, esta edad no, que este ojo aquí se me va, no sé qué, y tú en vez de estar aquí de doctor, estás de doctor, pero en otros menesteres. A ver, pues sí, la trayectoria de Ignacio Pradera, ¿cómo es? Pues las circunstancias de la vida, efectivamente. Yo estudié medicina, me especialicé en oftalmología, y las circunstancias luego de la vida me llevaron al mundo de la empresa. Empecé a colaborar en la empresa familiar, al principio part-time y luego full-time. Y he estado en los últimos casi 20 años en el mundo empresarial.
recuerdo cuando me preguntan, ¿y cuál es tu experiencia en relación con la medicina y la empresa? Siempre cuento, mi padre de empresario y yo médico, siempre recuerdo una vez que me preguntó, dice, después de 6 años de medicina y 4 años de especialidad, ¿te vas a dedicar únicamente al ojo? Y yo le dije, no, a una parte del ojo. Y él, desde su perspectiva de empresario, me decía, increíble, lo encuentro increíble. Y es una de las reflexiones que me ha enseñado un poco mi trayectoria profesional, cómo el médico, el técnico, el especialista se centra en áreas pequeñas y en cambio la empresa, a la hora de pasar a la gestión empresarial, es muy importante adquirir una visión global, una visión genérica, ¿no? Para no perder la visión de conjunto. Hay que tener ojo clínico, ¿no?, cuando se miran las finanzas de una empresa. Yo creo que el ojo clínico, que es algo que te da la experiencia, es extraordinariamente importante. Es aquello que en cualquier ámbito, en la medicina, en la empresa, en las relaciones humanas, en todo, es algo que te da esa sensación de que con un solo vistazo tú ya estás situado. Y eso es algo que a medida que vas cumpliendo años te das cuenta que eso no se estudia en los libros. Eso te lo se da, aprende, ¿eh? Sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿eh? Exacto, ¿no? exacto. Ignacio, vamos a ir repasando lo que son los puntos de este libro. De una manera, yo diría que no muy prolija para poderlos abordar todos, pero empiezas hablando de la celda. Luego sigues por la condena, la jerga taleguera, el abogado, el recuento matutino, el comedor, y así hasta la comunicación y el epílogo. Empecemos por la celda. ¿Qué pasa con la celda? Cuando el empresario aparece dentro de la celda con un compañero de celda rapado, tatuado, enorme, y que con toda intención de intimidarlo, pues se encuentra absolutamente aterrorizado. Y entonces en lenguaje carcelario la celda es el chabolo. Y las primeras palabras que le dice son todas en jerga taleguera o jerga carcelaria, y no entiende nada. Pero sí que ve que quiere establecer inmediatamente una relación de autoridad subordinado. Muy bien. Es decir, que lo primero que le envía es el mensaje de que aquí mando yo. Y bueno, pues el hombre dentro de su celda intenta establecer una estrategia para ir ganando un poco de terreno. Y en eso intenta conversar con el preso. Y bueno, pues en esa conversación descubre que el preso, cuando salga en libertad, quiere poner una tienda de deportes. Entonces se le ocurre ofrecerle un trato al compañero de celda, y le dice, oye, si tú me proteges aquí dentro, es decir, me convierto en tu machaca, como se utiliza en el lenguaje, en el argot, yo te puedo enseñar las finanzas básicas que te permitan luego controlar financieramente tu negocio y hacer las cosas bien. Bueno, y el preso se lo piensa y accede a ese trato. Y bueno, en la celda empiezan a hablar de las equivalencias que hay entre el mundo carcelario y el mundo exterior, el mundo financiero. Y a medida que va aprendiendo jerga taleguera, es decir, argot carcelario, se sorprende al descubrir que el negocio que tienen los presos de distribución de droga dentro de la cárcel, a cada término financiero tiene su equivalente en argot carcelario. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el peculio. El peculio, el dinero en efectivo, está prohibido dentro de la prisión. Y entonces tienen una cuenta corriente carcelaria. Y eso lo llaman peculio. Y entonces él dice, bueno, pues esto es lo que nosotros llamamos tesorería. Y, oye, ¿y dónde guardáis la droga? Y dice, bueno, mucho quieres saber tú, novato, mucho quieres saber tú. Bueno, y al final se lo arranca y dice, bueno, ¿y cómo lo llamáis? Le llamamos merca. A la cantidad de mercancía que tenéis le llamáis merca. Bueno, pues ahí fuera nosotros los financieros le llamamos stock, existencias. Pero fíjate que es
dos términos diferentes, el tuyo y el mío, pero el concepto es el mismo. Ay, caray. Oye, ¿y vendéis la mercancía al contado? Y dice, ojalá, aquí todas las peleas que veas en el patio son por deudas. La gente consume merca y luego no te la paga. Ah, vendéis a crédito. ¿Y dónde apuntáis eso? Dice, eso le llamamos el jari. Ah, el jari son las deudas. Sí, desde que vendemos la mercancía hasta que la cobramos, pues ha pasado tiempo, macho. Ah, sí, bueno, pues ahí fuera se llama cuenta de clientes. Total, que va el hombre construyendo. Y fíjate más, si sumamos la merca, si sumamos el jari y sumamos el peculio, eso ahí fuera le llaman activos corrientes. Pero qué tonterías estás diciendo. Oye, pero esto es interesante. ¿Por qué no me acompañas? Vamos al comedor, desayunamos y te presento al resto de la banda. Bueno, entonces va recorriendo los diferentes estancias o lugares de la cárcel y le va presentando a diferentes protagonistas o diferentes personajes, cada uno de una región de España diferente, un sevillano, un catalán, un gallego, un madrileño, hablan sobre fútbol, hablan sobre finanzas, hablan sobre nacionalidades, porque en el fondo, bueno, pues todo está relacionado. Y, bueno, pues hay un hilo conductor que es los conceptos financieros que se integran dentro de la parte más narrativa. Porque en el fondo, un mensaje básico es que las finanzas no son un área estanca, separada de los demás, sino que se integran en nuestras vidas y forman parte de ellas. Y entonces, bueno, pues en nuestras decisiones pues interviene el corazón, interviene la cabeza. Tuviste que ilustrarte, ¿no? Bueno, me documenté in situ con diferentes fuentes. Ese proceso de documentación, la verdad es que es realmente interesante, porque te hace aprender cosas sobre un mundo que no conoces. Y pues Internet es una extraordinaria fuente de documentación. Hay diccionarios de argot carcelario. Hay películas, por ejemplo, la celda 211, pues el protagonista de esa película recuerda mucho al protagonista al compañero de celda del empresario. Hay documentales en televisión sobre la vida en la cárcel, sobre el tema de la reinserción. En fin, todo eso pues ha formado parte de la documentación. Y eso es lo que con eso he pretendido hacer una narración un poquito más entretenida, es decir, contar los conceptos financieros, pero dentro de una narración que he pretendido que sea entretenida. Oye, por ejemplo, cuando hablas del comedor, del patio, de la siesta, del polideportivo, la ducha, el teléfono, la llamada... Sí, ¿Cómo vas? La trama, ¿cómo lo voy integrando? ¿Cómo va discurriendo? ¿Cómo lo voy integrando? Cuando hablo con yo, después de pasar por la empresa, después de adquirir experiencia en gestión empresarial y conocer el mundo de la medicina, se me ocurrió que podía ser una buena idea ofrecer servicios de consultoría, de asesoramiento a médicos con vocación empresarial, es decir, aquellos que optan por integrarse en equipos, formar sociedades profesionales y que por tanto necesitan adquirir habilidades directivas y al final interpretar las cuentas de resultados de sus centros médicos, que realmente son empresas de servicios. Entonces, para explicar las cuentas financieras a profesionales, a médicos, a profesionales, se me ocurrió un modelo conceptual sencillo, que era hacer equivalente el balance a un edificio. El activo sería la parte visible y los cimientos el pasivo. Y al lado una piscina que representaría gráficamente la cuenta de resultados. Muy bien, entonces les digo, pues nada, imaginaros, el activo es lo que tenemos, la parte visible del edificio. Y vamos a dividirla de una forma sencilla en aquellos activos que son líquidos en tesorería y en otros activos, cosas que hemos comprado o derechos que tenemos que están valorados en dinero, pero que no son dinero líquido. Muy bien, y eso es lo que nosotros enseñamos que tenemos. Y cuando enseñamos lo que tenemos, muchas veces los amigos o nos preguntan de todo lo que tienes, ¿cuánto debes? ¿Y cuánto es tuyo? Bueno, pues eso es lo que aguanta el edificio y eso es lo que podemos llamar el pasivo. Y parte
es deuda y parte son fondos propios o patrimonio neto. Muy bien, entonces yo sugiero, pensemos en un edificio con sus sótanos, y eso pues los financieros le llaman balance. ¿Y cómo conseguimos la deuda? Bueno, la pedimos prestada a entidades financieras habitualmente o a proveedores. Y los fondos propios los generamos con el capital inicial que desembolsamos, con eventuales ampliaciones de capital, pero básicamente con los fondos que genera nuestra actividad. ¿Y eso qué es? Pues imaginemos que tenemos una piscina cuya altura depende de los gastos del periodo, es decir, aquellos gastos de estructura que tenemos independientemente de nuestros ingresos. Básicamente son los gastos asociados a las instalaciones, alquileres, amortizaciones, los gastos asociados a la plantilla, a las nóminas, y los gastos asociados a servicios externos de outsourcing que contratamos habitualmente. Bueno, y esa piscina tiene una característica, que es que se nos vacía todos los meses. Y ahora llego, después de todo este preámbulo, llego a la ducha. En la ducha le explica todo esto. Le dice, mira, la piscina está con agua fría, porque son gastos azules, gastos fríos. Se producen de manera fría, de manera periódica, programada todos los meses o todos los periodos de tiempo, vendamos o no vendamos. Entonces tienes que tener cuidado, porque tienes que dimensionar esa altura de la piscina a la previsión que tengas de ingresos de agua todos los meses. Porque si no la consigues desbordar, si no la consigues llenar, vas a tener pérdidas. En cambio, si los ingresos de agua que consigues son superiores a la profundidad de la piscina, eso va a desbordar, eso se va a llamar beneficio y va a ir al depósito tuyo subterráneo de los fondos propios. Y eso te va a permitir dos cosas: o bien reducir la deuda, o bien aumentar la altura de tu edificio, bien en tesorería o bien en otro tipo de activos. Ahora tenemos un problema para llenar la piscina, ¿no? Ahora tenemos un problema para llenar, ¿verdad? la piscina. Todos los médicos también tienen el problema, ¿o no? Exacto. Entonces, con este modelo conceptual, que es el que yo tengo, siempre que alguien me dice, yo es que soy de letras y yo no entiendo de números. Bueno, pues si eres de letras y te gusta el arte, ¿por qué no dibujamos una piscina? ¿Por qué no dibujamos una piscina y un edificio? Porque las finanzas son si tú eres artista, te gustarán las proporciones, y las finanzas son el arte de las proporciones. ¿Qué quieres decir el arte de las proporciones? ¿Sí? Que todas estas partes que te he descrito tienen que estar proporcionadas. Entonces, atención cuando vienen vacas gordas y nos relajamos. Ignacio Pradera, yo creo que ha sido un placer. El tiempo pasa en volandas. Caray. Pasa en volandas y tú has disfrutado, ¿eh? Yo, tú has disfrutado. yo También, porque además no únicamente lo ibas explicando, sino que iba viendo cómo lo ibas dibujando, cómo ibas representando el activo, el edificio y la financiación, las bases de ese activo, siempre los cimientos. ¿Cimientos propios o cimientos ajenos? Exacto. Si los cimientos son ajenos, la hemos pifiado, tienen que ser propios. Y luego, importante, el símil con lo que sería la cuenta de resultados, la piscina. Agua, se vacía el agua, eso es lo que nosotros hemos de ir cubriendo. Y luego hay también más agua, tenemos otros costes. Exacto, cuando engordamos, cuando nos tiramos a la buena vida, engordamos en deuda y engordamos en gastos en profundidad de piscina. Ignacio Pradera, gracias. Las cuentas del prisionero, finanzas no aptas para menores. Hemos hablado con su autor. Nos ha narrado en primera persona las experiencias de eso, las finanzas de la cárcel, o dicho de otra manera, las cuentas del prisionero.